días, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan. Ya estamos listos para nuestro tiempo devocional. Como siempre, estamos usando la porción que nos sugiere el devocional Nuestro Pan Diario y nos enfocaremos en el versículo de énfasis. La porción nos lleva al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 28 al 29, donde trata sobre la parábola del crecimiento de la semilla. Y esto nos lleva a pensar, a recordar un principio importante también de la Escritura, que es que Dios usa lo natural para ilustrar lo espiritual. Porque cuanto mejor entendamos lo natural, más luz sobre lo espiritual. Y aquí está por demás usando un aspecto muy natural. Uno, dicho sea de paso, uno de los dos contextos que suele aplicarse en lo que conocemos como el ministerio. Esto es la siembra, el otro es la pesca, la siembra. Y repito, ha usado la parábola del crecimiento de la semilla. La pregunta que quisiera proponerles en esta mañana es: ¿cómo podemos contribuir al crecimiento? Esa es la pregunta que padres y madres en especial, nutricionistas, médicos, etcétera, se plantean. ¿Cómo poder ayudar al crecimiento, por ejemplo, de un niño? Y generalmente concluimos en aspectos alimenticios, de nutrición. Si bien esto es una verdad, no necesariamente esto es lo que influye directamente. Porque si no, diríamos, a mayor alimentación o a mejor nutrición sería el crecimiento, y no es así. Pero entonces, al fin, ¿cómo podemos contribuir al crecimiento? El versículo de énfasis nos va a recordar algo muy importante, justamente contrastando estos dos aspectos. Dice en 1 Corintios 3:7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y contrasta estos dos aspectos, ¿no? El aspecto de la acción humana, los que tomamos parte en plantar o en regar, en cualquier otra parte de ese proceso. Pero esto apenas sí es algo. Esto no asegura el crecimiento. ¿Quién lo asegura? Dios, en contraste, sino Dios que da el crecimiento. Es Dios quien ha establecido esta ley, es Dios quien rige esta ley y Él es el que puede dar el crecimiento. Y una vez más nos recuerda de que esto es parte de su atribución, de su poder divino, dar el crecimiento. Y esto es algo que al mismo tiempo nos tiene que volver sencillos, humildes, dependientes de Dios, como el campesino que sabe que su labor empieza muy temprano y termina muy tarde, una labor esforzada, pero que él sabe que él depende de la lluvia. Y si esta no viene, todo su trabajo fue en vano. Así que, una vez más, esta ilustración nos recuerda ese principio. Así que, ¿qué podemos hacer para contribuir al crecimiento? En realidad la intención es buena, pero la pregunta está mal planteada. Porque si un organismo vivo, está sano, va a crecer, nació porque tiene vida, va a crecer y va a reproducirse. Pero si el organismo no está sano, no va a crecer y por ende no va a haber reproducción. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es, de repente, ¿qué cosa estamos haciendo que está impidiendo el crecimiento espiritual? Y usted puede decir, pero si yo leo la Biblia, le felicito, está muy bien, pero si yo oro, yo congrego, qué bueno. Y no necesariamente pasa algo, porque no son estas acciones per se, de por sí, que producen el crecimiento. ¿Quién? Es Dios que da el crecimiento. Entonces está en nuestra relación con Dios directamente. No se trata de nuestra relación directa con la obra del Señor, sino con el Señor de la obra, puesto que Él es el que da el crecimiento. Entonces la pregunta final sería, ¿estamos impulsando o impidiendo el crecimiento en nuestras vidas? Y recuerden, Dios es el que da el crecimiento. Muy buenos días, que el Señor nos bendiga en este día.